tipo 31 de CNC. Para la presente actividad es la continuación pues de la anterior, donde desarrollamos esta pieza que es la tapa del recipiente, bueno, sí, del recipiente que vamos a utilizar para nuestro proyecto, el cual es pues un sistema en el cual vamos a tener un motor que tiene pues unas aspas para hacer revolver un líquido, una termocupla y otro tipo de sensor. Entonces iniciamos en el trabajo pasado a hacer la tapa y el recipiente, en este caso como lo vemos acá, aquí está desarrollado en el SpectraCAD Engraver. Para esta actividad se nos pide que lo pasemos ya directamente a esta otra que es SpectraCAD Milling, donde vamos a realizar todo el proceso de darle como el fresado, los contenedores, el pocket como en este caso se llama, como son los bolsillos, en este caso de quitar un pedazo de la cara del proyecto que estamos haciendo, del producto, que en este caso es en plástico. Entonces, como vemos, tenemos que tomar varias medidas, las cuales seleccionamos de la siguiente manera. Bueno, aquí estamos viendo una vista isométrica de todos los que ya se realizaron. Entonces voy a eliminar una por una como para que sea un poco más visible. Y voy explicando una por una. Listo, tenemos inicialmente el retirar pues la primera capa, casi 1 milímetro del producto, porque pues como sabemos podemos tener una pieza plástica. Entonces simplemente lo que va a hacer esto con el fresado, con un proceso de fresado, es retirar esta parte de arriba. Todos los valores acá los estamos dando, acá como podemos ver. Entonces entramos a unidades, como hemos dicho, en milímetros como se nos solicitó. El tamaño de la pieza, entonces pues lo hicimos de forma que fuera exacta pues prácticamente, para que no tuviéramos ningún inconveniente, la cual va a ser de 43.2 milímetros de ancho, 43 de largo y 8 de altura, 8 milímetros de altura. Esto con el fin de que la tapa tampoco sea tan grande, no sea tan estorbosa, algo muy similar a lo que tenemos acá. Entonces que la tapa pueda quedar aquí encajada, queda bastante cómoda. Material que hemos dicho, entonces pues es plástico. ¿Qué más les podemos mostrar acá? Entonces, como vemos acá, retiramos la primera capa. Vamos a ver aquí en la visualización. Esto es lo que hace. Entonces te va a hacer el recorrido de el fresador. La pieza va a pasar acá, como haciendo un recorrido de zigzag, por así decirlo, retirando cada una de las capas, hasta que pues retiremos 1 milímetro. La siguiente que tenemos es la capa de este pocket de la parte interna, como para dejar, en el caso de lo que veíamos también de una tapa, entonces como para dejar esta parte interna o para dejar este vacío donde van a ir otra parte de las piezas. También aquí lo podemos ver que vamos a retirar aproximadamente 2 milímetros. Vamos a dejarlo acá, vamos a cambiar la visual. Entonces vamos a retirar acá. Obviamente como en la primera ya retiramos 1 milímetro, pues vamos a quitar en esta segunda otro milímetro adicional, pero pues para que la máquina lo entienda vamos a decir que son 2, ya que pues él va a medir en profundidad en Z, entonces menos Z va a empezar a bajar. Siguiente, vamos a mirar acá, entonces retiramos esta. Este otro pocket que es uno redondo, vamos a mirarlo acá desde la parte frontal. Es este circular, ¿cuál es la función que cumple? Como se nos indicó, se nos mostró un recipiente el cual es circular. Para mayor facilidad pueden utilizar tanto el recipiente que nos mostraron, como el que tiene por defecto ya la máquina, pues el diseño que nosotros tenemos. Con eso, de esta manera pues va a poder encajar fácilmente dentro del dispositivo, y de esta manera no va a haber inconvenientes. Entonces pues es para darle una mayor funcionalidad. Tenemos por otro lado, entonces aquí la perforación completa del motor que va hasta el otro lado. Vamos a mirarla acá un poco más, que va hasta el otro lado, para que pues como es una perforación completa. Asimismo pues vamos a tener la perforación que van a tener los sensores para pasar también, porque se necesita que pasen de lado a lado, que sea
visual lo que vamos a hacer con los sensores. Pues como vemos, pasan hasta el otro lado. Esto vamos a verlo aquí un poco más de frente. Son estos dos, va la forma de acá y la forma de acá. Y finalmente, pues también para los tornillos necesitamos que la perforación sea completa, porque pues de la tapa va a estar agarrado el tornillo y va a bajar y a unirse hacia la parte de abajo como es del envase, por así decirlo, o del contenedor, que en este caso sería. Finalmente, ya cuando pasamos todo esto, nos va a dejar, aquí vamos a ver, para que se vean los tornillos. Entonces los tornillos también van a tener unas perforaciones que van a pasar hasta el otro lado. Aquí vemos en el isométrico que van a pasar. Entonces ya cuando realizamos este diseño, nos va a quedar un archivo .nc, que en realidad es para que ya viene toda la información para que cuando hagamos uso de este programa, que es CNC Base for Expedite Milling, va ya a mostrarnos una simulación de cómo va a quedar el proceso. Entonces en este también tenemos que verificar pues también qué tipo de materiales vamos a utilizar, el programa, qué es lo que vamos a ver, el toolbars, como vamos acá settings. Entonces acá el tamaño que va a tener pues nuestra pieza, en este caso como dijimos de 8 milímetros, 43.2, que va a ser pues la superficie del área de trabajo. Entonces vamos a darle aquí a aceptar y vamos a abrir acá el archivo, en este caso pues el de la tapa. Ya vamos a ver ahorita el de la recipiente. Nos muestra acá como toda la información de qué es lo que va a realizar. Entonces va a realizar cuál es el tipo de esto, bench mill marking, que fue el que se nos dijo que teníamos que utilizar. La herramienta que vamos a utilizar, que es de 2 milímetros, cómo va a ser el proceso, en dónde va a iniciar, todo eso. Entonces aquí estos son todos los comandos a partir del desarrollo que hicimos aquí en Spectra CAD Milling, se desarrolla todos estos comandos. Entonces aquí vamos a dar para que verifique el programa. Vamos a cambiar la vista. Para que sea un poco más visual acá. Y le damos acá en iniciar. Como vemos, entonces empieza a hacer todo el proceso de lo que hemos dicho de cómo queremos que sea la tapa. Entonces lo está haciendo rápido, pues porque acá esta velocidad la podemos mostrar. Obviamente eso también lo vamos programando, la velocidad a la que se tiene que mover, pero pues digamos que como es una simulación y para que no tarde tanto tiempo, le aumentamos aquí la velocidad para que se vea todo el proceso mucho más rápido de la formación que habíamos dicho de la tapa. Como vemos, primero tenemos este bolsillo, que es como el bolsillo de encaje. Este es el de la termocupla, que vemos que terminó. El del sensor, el de los tornillos de la tapa y el del encaje para que quede con la tapa del recipiente del otro que vamos a desarrollar. Ahora vamos a pasar a verificar el otro. Entonces aquí vamos a abrir nuevamente el de recipiente. El recipiente, como vemos, es casi lo mismo. En este caso pues lo mismo va a tener, lo que vamos a tener en cuenta es que si lo vemos en una vista 3D va a quedar hacia la parte de abajo pues un recipiente mucho más largo, pero pues el diseño es casi lo mismo, salvo que pues obviamente los tornillos no van a ir completos hasta el otro lado, porque no necesitamos que sea completo, sino que tenga como un tope, por así decirlo. Entonces aquí ya lo pasamos al scan milling, vamos a pasarlo también acá, donde vamos a abrir recipiente. Como vemos aquí está el recipiente. Nuevamente, si le cambiamos la visual, vamos a cambiar aquí font. Este va a ser como la parte del recipiente como tal. Las únicas perforaciones que va a tener son estas, que son las de los tornillos, pero a su vez entonces también vamos a tener, acá pongamos visuales todas,
la perforación de los tornillos, él retira la primera capa de 1 milímetro y la perforación que va completa para que quede pues un vacío en el centro del envase, para que pues de esta manera podamos guardar el líquido que se va a utilizar. Entonces vamos a ver nuevamente desde la parte de enfrente, como vemos. Entonces acá se retira esta primera capa, esta azul se va casi hasta la parte final, no completa porque va a quedar siempre un espacio obviamente en la parte de abajo, y la de los tornillos por los cuales vamos a hacer para que se cierre y se encaje con la otra. ¿Por qué razón no se hace como supongamos en este caso el diseño que mostraba, de que sea simplemente de encaje? Porque cuando le vayamos a poner líquido va a empezar a pesar más y es más riesgoso que se empiece a generar ese tipo de salida de líquido. Entonces también nuevamente generamos el archivo, que es el archivo .nsd con toda la información. En este caso va a ser un poco más corta la programación porque solamente va a retirar esto. Siempre él va a saber que tiene que seguir y seguir y seguir y seguir la perforación hasta llegar a la parte donde le dijimos que en este caso el recipiente va a tener 80 milímetros, es decir 8 centímetros aproximadamente. Se le va a retirar 75 para que pues quede sea resistente en la parte de abajo, igual que sus paredes también, pues para que no haya riesgos de fugas también. En este caso pues te podría poner también un tipo de goma para que no haya riesgo, a pesar de que pues como va a quedar sellado no va a haber fugas. Ahora entonces pasamos aquí a este diseño y nuevamente aquí vamos a darle File, Open y vamos a buscar el del recipiente. En este caso vamos a cambiar el tema aquí aquí vamos a cambiar los valores, ya que en este caso, como decía, va a tener 80 milímetros, entonces hay que ponerlo tal cual. Y vamos a darle en este caso para que verifique el programa que acabamos de pasar. Después de que lo verifica, pasamos acá y le va a dar ya como tal el proceso de lo que decía. Como es un envase, aquí lo muestra como si fuera bastante grande, realmente no lo es tanto. Lo que sucede es que como realizamos un diseño que fuera lo más compacto posible para la facilidad de que tuviera todo encajado y con las especificaciones para que encajaran en el diseño que se nos dio inicialmente, pues como vemos hace toda la perforación y ahora finalmente va a hacer las perforaciones de acá de los tornillos, las cuales no son profundas, no van a ir completamente hasta el final de la tapa, hasta el final del recipiente, sino que van a ser pequeñas, van a ser un poco más altas, que las veamos se van a dar cuenta que es solamente hasta esta parte. Esto con el fin de que nuestro diseño pues obviamente vaya a encajar la tapa con el recipiente. Y aquí como en las perforaciones, pues tiene estas perforaciones, las cuales son las que van a encajar con la tapa con el tornillo cuando lo pongamos. En este caso por facilidad se podrían poner topes metálicos en la parte interna para que pues no se salga del material plástico, porque obviamente si estamos atornillando y desatornillando se van a generar inconvenientes. O sea, esos son dos factores que tenemos que tener en cuenta en el diseño. Entonces se podrían poner topes metálicos como los que tienen muchas carcasas como las de los celulares. Entonces así nos evitaríamos este tipo de inconvenientes que de pronto se puedan presentar. De resto pues entonces, como pueden ver, este fue mi desarrollo para esta actividad. Muchísimas gracias.